Cristo dentro de ti. ¿Sí? Que tienes el Espíritu de Dios dentro de ti. ¿Cuántos creen que tienen el Espíritu de Dios dentro de ustedes? ¿Sí? Si no lo crees, tienes que creerlo. Si has recibido a Jesús, ¿has recibido a Jesús? Si no has recibido a Jesús, ok, no tienes el Espíritu, porque la Biblia dice que quien no tiene el Espíritu no es hijo de Dios, pero quien tiene el Espíritu es un hijo de Dios. ¿Aquí hay un hijo de Dios en esta noche? Hay un hijo de Dios que lo cree firmemente. ¿Por qué le hace un aplauso fuerte a Jesús? Vamos, dale fuerte ese aplauso a Él. Señor, te damos a ti la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén, amén. Y yo creo que es importante esto, que tú creas lo que la Biblia dice, lo que la palabra de Dios dice. Y la Biblia dice que si tú has recibido a Jesús, si tú creíste en Jesús, Juan 1:12 dice, a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio el derecho. ¿Les dio qué? El derecho. Les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Entonces tú eres un hijo de Dios. Y si eres hijo de Dios, dice Romanos, que eres heredero con Cristo y coheredero con Cristo también de todas las promesas. Amén. Así que todas esas promesas que Dios tiene para nosotros son reales y son eficaces. Pero es necesario que las creamos y es necesario que caminemos en ellas. Amén. Porque si no, entonces podemos estar en una posición donde tienes muchas cosas, pero no las disfrutas. Imagínate que tú estás en una posición donde tienes tantas cosas, pero no las disfrutas. ¿Cuántos han ido a no sé, verdad? Bueno, había una historia de un hombre que una vez se metió, juntó mucho dinero, ¿verdad? Porque quería viajar en un crucero y tenía esa ilusión de viajar en un crucero, y él juntó dinero porque vio cuánto costaba el boleto para viajar en ese crucero, y él juntó ese dinero y por fin logró pagar el boleto para entrar y entró. Pero antes de entrar él pensó, bueno, solo me alcanzó para la entrada, ¿verdad? No me alcanzó para nada más, y se llevó una mochilita, y en esa mochilita llevaba unas latas de atún y llevaba un poco de comida ahí enlatada para poder pasar el viaje, porque era mucho tiempo dentro de ese crucero, ¿verdad? Y él se fue y disfrutó, vio el crucero, disfrutó de todo, ¿verdad? Veía los paisajes, decía, wow, qué hermoso, pero poco a poco la comida se le fue terminando, y de repente esas latas ya no le alcanzaban y la comida se fue acabando, y al cabo de un poco de tiempo él ya no tenía más que comer y estaba ahí, ¿verdad? Solamente pasándola mal. Después, en lugar de que fuera algo deleitoso, se convirtió en algo muy difícil de pasar, porque el hambre cada día se volvía más fuerte, ¿eh? Y por fin un día alguien lo encuentra ahí, ¿verdad? Mendigando un poco de comida, y él está ahí queriendo a ver si alguien le regala un poco de comida, y lo ve el capitán del barco, y el capitán del barco se le acerca y le dice, Señor, ¿por qué usted está pidiendo comida? Y dice, bueno, Señor, me da mucha pena, pero le voy a contar. Lo que pasa es que yo solo pude juntar para mi entrada y no pude juntar para la comida en este barco. Y el capitán le dice, ¿usted no sabe que en su boleto todo ya está incluido? ¿Cómo? Claro, cuando usted compró su boleto, tenía acceso a todas las áreas de este barco, a todos los restaurantes, a todas las áreas de comida. Usted tenía acceso sin pagar un solo centavo más. Y aquel hombre dice, wow, de haberlo sabido, ¿verdad? Y sabes que a veces, muchas veces ustedes y yo estamos así en Cristo Jesús. Hay tantas cosas que el boleto de salvación contiene. ¿Sabe que la palabra salvación en el griego es la palabra sozo? Diga conmigo sozo. Dígalo otra vez, sozo. ¿Y qué es sozo? La palabra muchas veces solo la identificamos como que Cristo nos salvó de nuestros pecados, y nos quedamos ahí solamente, nos quedamos en la idea de que Cristo nos salvó de nuestros pecados. ¿Cuántos fueron salvos de sus pecados? Híjole, no los veo convencidos.
Bueno, hay que predicarles el evangelio a ustedes otra vez para que lo crean, ¿verdad? Si tú no has creído que Cristo te salvó, que Cristo vino, Dios se hizo hombre, vino, murió en una cruz y resucitó al tercer día y está a la derecha de Dios y con ello te otorgó completa salvación. ¿Te otorgó qué? Completa salvación. Y te digo, esa palabra salvación es la palabra sozo, y solamente a veces nos quedamos con que Él nos perdonó nuestros pecados, pero ¿sabías tú que la palabra sozo no solamente significa perdón de pecados, sino que la palabra sozo incluye, es como un paquete, como lo que te acabo de decir? ¿Sabes que la palabra sozo implica restauración? La palabra sozo implica sanidad. La palabra sozo implica plenitud. La palabra sozo implica estar bien, no solo por fuera, estar bien por dentro. O sea, es una salvación completa la que Cristo vino a hacer. Por eso dice la Biblia que aunque el ladrón vino para matar, robar y destruir, Jesús vino para dar vida y vida en abundancia. ¿Alguien dice amén a eso? ¿Alguien le da gloria a Dios por eso? Esa es la vida que tú tienes en Cristo Jesús. Y otra vez, a veces solo nos quedamos en la parte de, ok, ya me salvó de mis pecados, pero tengo que vivir una vida miserable. Jesús me salvó de mis pecados, pero ni modo, me tocó vivir una vida miserable y una vida mal. No, Jesús te salvó y Jesús quiere que vivas bien. Dile al que está a tu lado, Él quiere que vivas bien. Sí. Ahora, ¿por qué a veces no vivimos bien? Ahí estaría la pregunta. ¿Por qué no vivimos bien? ¿Por qué no somos personas que vivamos bien? Porque eso es lo que Él vino a hacer. Él vino a darnos vida y vida en abundancia, pero a veces distamos, muchos distamos de esa clase de vida. Y apenas si ahí la llevamos, apenas si hay medio que sobrevivimos, y apenas si hay medio que, ¿verdad? Todavía batallamos con un montón de cosas, todavía estamos en unas situaciones muy difíciles, tanto en nuestra vida, ¿verdad? En nuestra salud, en las economías, no se diga en la vida familiar, como padres también ahí estamos como que no estamos muy bien, ¿verdad? Como esposos ni se diga, ¿verdad? La mujer a veces ya nos manda al sillón a dormir y un montón de cosas que estamos viviendo y estamos experimentando, y se supone que esa no es la vida en Cristo. Esa no es la vida que Cristo compró para ti en la cruz. Esa no es la clase de vida que Él quiere que tú lleves a cabo. Y menos tú como hombre, porque tú como hombre, diga conmigo, yo como hombre. Dígalo otra vez, yo como hombre. ¿Sí? Tú como hombre eres el ejemplo a seguir en tu familia. Porque tú eres el diseño, sobre ti Dios derrama todo lo que quiera hacer en tu casa. Entonces, si tú vives una vida miserable, pues imagínate nada más lo que estás exponiendo a tu familia, lo que estás exponiendo a tu casa, lo que estás exponiendo a tus hijos. ¿Estamos aquí, hombres? ¿Sí o no? ¿Estamos contentos todavía? La buena noticia es que Jesús quiere que vivas bien. Sí. Ahora, yo quiero que vayas conmigo a la segunda carta que Pablo le escribe a Timoteo. Pablo le escribe una carta a Timoteo, y Timoteo era un hombre. ¿Era un qué? Claro, ¿verdad? Si no dijera Timotea, pero es Timoteo. Entonces Timoteo era hombre, ¿verdad? Y era un hombre de Dios. ¿Era un hombre qué? Era un hombre de Dios. ¿Cuántos hombres de Dios hay en este lugar? ¿Sí? No era un hombre nada más, sino que era un hombre de Dios. Era un hijo de Dios, comprado por la sangre de Cristo, pero aparte era un discípulo de este hombre llamado Pablo. Y él escribe en esta carta, y esta carta va mucho en animar a Timoteo a seguir adelante, animarlo a no menguar en su fe, a no menguar en su trabajo para el Señor, a no menguar en las cosas que Dios le ha dado y no ponerlas a un lado, y verdad, a veces por el desánimo y por las circunstancias abandonar. ¿Sabes que como hombres a veces tendemos a abandonar las cosas? ¿Alguien aquí ha abandonado algo? No me conteste, pero yo creo que la mayoría de nosotros en algún momento hemos abandonado.
¿Sabe que es triste saber cómo los hombres abandonan, por ejemplo, sus hogares? Abandonan sus familias. Y Pablo le escribe una carta a Timoteo precisamente diciéndole: hey, tú no te puedes desanimar, tú no te puedes dar por vencido, tú no puedes darte, ¿verdad? Porque, ay, no, es muy difícil, ay, no, es que está muy cañón la situación, ay, no, es que cada vez se pone más tremendo, ay, no, es que todo está... No, dice, Pablo le escribe esta carta para decirle: tú no te puedes dar el lujo de abandonar. Así que Pablo le dice: Timoteo, tienes que fajarte los pantalones, ¿sí? Tienes que tomar la esencia que Dios te dio como hombre y seguir adelante. Eso va a implicar que enciendas otra vez la pasión con la que iniciaste todas las cosas. Por ejemplo, cuando tú te casaste, iniciaste tu matrimonio con una pasión. ¿Y cuántos hombres casados hay aquí? No se hagan. Otra vez, ¿cuántos hombres casados hay aquí? ¿Ya? Iniciaste tu matrimonio con una pasión. Cuando tú tuviste a tus hijos, ¿cómo fue esa noticia que te dieron que vas a ser papá? Bueno, a lo mejor para algunos no fue tan buena, pero para la mayoría la noticia de vas a ser papá fue así: wow, qué increíble, voy a ser papá. Y había una pasión y había un fuego en tu corazón. Y lo mismo pasa cuando llegaste a Cristo, había un fuego en tu corazón. Y cada cosa que iniciamos, la iniciamos con pasión, la iniciamos con amor, pero al paso del tiempo como que nos vamos desanimando. Pero al paso del tiempo como que vamos así de... Y ya ser esposo no nos gusta tanto, ¿verdad? Porque le echamos la culpa, así como Adán un día le echó la culpa a su mujer. ¿Qué le dijo Adán cuando Dios le dijo: ¿dónde estás, Adán? ¿Comiste del árbol que te dije que no comieras? Yo no, la vieja que me diste, ¿verdad? Esa es la culpable de todos mis problemas. Y entonces Adán ahí estaba. Pero a veces así nos vamos nosotros desanimando también. Nos desanimamos de esta parte de ser padres y decimos: qué difícil es ser papá, y queremos abandonar. Nos desanimamos en la fe que estamos. Y como que se vuelve pesado ir a la iglesia. Si eres un servidor, se vuelve pesado estar sirviendo al Señor. Y todo eso. Entonces, otra vez, Pablo le escribe esta carta a Timoteo para decirle: tú no puedes abandonar las cosas. Tienes que tomar y empezar a entender, ¿verdad? Que no puedes dejar las cosas atrás. Dile al que está a tu lado: no puedes dejar las cosas atrás. ¿Cuántos dicen amén a eso? Sí. Y dice 2 de Timoteo capítulo 2 verso 1: Timoteo, mi querido hijo, sé fuerte. ¿Sé qué? No, díganlo, pero díganlo fuerte, como hombres, que se oiga fuerte. ¿Sé qué? Sé fuerte. Eso, sé fuerte, le dice Pablo. Timoteo, mi querido hijo, sé fuerte. Pero escucha esto, le dice: por medio de la gracia. No puedes ser fuerte en tus propias fuerzas. Precisamente tus fuerzas son las que se acaban. Precisamente tus fuerzas son las que dicen: ya hasta aquí, ya no aguanto más. Precisamente tus fuerzas son las que dicen: no se puede seguir adelante. Precisamente tus fuerzas son las que dicen: no hay posibilidad de seguir avanzando. Hasta aquí, me voy a detener, ya no aguanto. Pero Dios a través de Pablo le dice a Timoteo: no puedes ser fuerte en tus propias fuerzas. Tienes que ser fuerte en la gracia que Dios te da. ¿En la gracia que qué? En la gracia que Dios te da. Y mis hermanos, yo no sé si tú sabes qué significa gracia, pero la palabra gracia no solamente es el favor que Dios nos da inmerecidamente para salvarnos, sino gracia tiene que ver con toda la capacidad, tiene que ver con toda la fuerza, tiene que ver con todo el poder que Dios nos da para hacer cada cosa que Él nos pide que hagamos. ¿Estamos de aquí? Cada cosa que Dios te pide que hagas.
Dios nos pide que hagamos varias cosas. Una vez que tú y yo entendemos lo que Él ha hecho en nosotros, ahora entendemos lo que tenemos que hacer, la clase de vida que tenemos que vivir, la clase de manera, la manera en que nos tenemos que comportar, ¿verdad? Cómo tenemos que ser como padres, como esposos, como hermanos, como hijos, cómo tenemos que ser. Pero para ello Dios nos da la gracia. Y por eso Pablo aquí le dice: sé fuerte en la gracia que Dios te da en Cristo Jesús. Pero aquí está la clave, y quiero que nos centremos en este versículo 2. Me has oído enseñar verdades. Diga conmigo: verdades. Pablo le dice: ¿me has oído enseñar qué? Verdades. Hay verdades que tú has oído. ¿Cuántas veces Dios te ha hablado? ¿O a quién Dios le ha hablado? A ver, levante su mano si usted sabe que Dios le ha hablado alguna vez. Aunque sea una vez en la vida, Dios le ha hablado. ¿Sí? ¿Sí? No, en serio, dejen su mano arriba porque algunos están así como que, no. ¿Sí sabes que Dios te ha hablado? ¿Cuántos dicen: a mí Dios nunca me ha hablado? No, de verdad, alguien puede levantar la mano y decir: yo siento que a mí Dios no me ha dicho a mí nada. Bueno, mire, la gran mayoría, alguno que otro no levantó la mano ni para una ni para otra, pero la mayoría estamos reconociendo que Dios nos ha hablado. ¿Que Dios qué? Nos ha hablado verdades. Nos ha hablado verdades. Ahora, ¿qué hacemos tú y yo con esas verdades? Pablo le dice a Timoteo: tú me has oído enseñar verdades. Me has oído enseñar verdades. Y el punto de esto es que esas verdades, mis hermanos, esas cosas que Dios nos ha hablado, no se pueden quedar solamente ahí en algo que nosotros oímos, pero nunca vivimos. No se pueden quedar nada más en cosas que nosotros venimos, escuchamos. Tú no puedes venir nada más a una reunión de hombres o una reunión de domingo y volverte a ir a tu casa y seguir siendo la misma persona, seguir viviendo de la misma manera, seguir actuando de la misma manera, porque Dios te ha hablado verdades. ¿Dios te ha hablado qué? Y esas verdades tienen que marcar la diferencia en tu vida. Esas verdades tienen que marcar quién eres, qué clase de persona, qué clase de hombre eres. Si esas verdades no están marcando la clase de hombre que tú eres, entonces tú no estás entendiendo de qué se trata la vida en Cristo. El apóstol Santiago dice que nos convertimos en oidores olvidadizos, en personas que oyen un mensaje, pero así como lo oyen, es como si no lo hubieran oído. En personas que escuchan una y otra vez algo, pero pareciera ser que no están escuchando nada. Personas que escuchan una y otra vez el mensaje de Cristo que cambia y transforma vidas, pero parece ser que no está pasando absolutamente nada en su vida. Siguen la misma manera de vivir, la misma manera de hablar, la misma manera de comportarse. Y eso no está funcionando porque al final, ¿en qué se está traduciendo? En que nuestra vida sigue siendo igual. Y a veces hasta peor. ¿Estamos aquí? Y no puede ser eso. Entonces, por eso es que Pablo le está diciendo a Timoteo: hey, esfuérzate en la gracia de Dios, porque ya me has oído enseñar verdades. Ahora tienes que vivir esas verdades, tienes que actuarlas, tienes que caminar en ellas, tienes que realmente ponerlas en práctica. Mis hermanos, ¿cuántas verdades Dios te ha enseñado? Mire, llevamos lo que llevamos de este año. Vamos a terminar el segundo mes de este año. Y en lo que llevamos de este año estoy seguro que ya Dios te ha hablado cosas. Sin contar lo que más atrás. Nada más nos vamos a ir a este año. Ya en lo que llevamos de este año estoy seguro que Dios nos ha hablado. A ti y a mí Dios nos ha dicho ciertas cosas.
que tendríamos que estar ya poniendo en práctica, que tendríamos que estar ya viviendo de alguna manera, que tendríamos que estar ya experimentando el beneficio de vivir en la verdad de Dios, de caminar en la verdad. La Biblia dice, y conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Esas verdades nos tendrían que estar liberando de un montón de situaciones. Te tendrían que estar liberando de un montón de cargas en tu vida. Te tendrían que estar liberando de un montón de opresiones que a veces sientes. Pero es que a veces, aunque escuchamos esas verdades, no las estamos y no les estamos poniendo atención. Y sobre todo no las estamos poniendo en la práctica. ¿Está aquí conmigo? No estamos haciéndolo. Escuchamos algo, lo escuchamos aquí o en otro lugar, o a través de la Biblia, usted lee su propia Biblia y ahí Dios le habla, o a través de un mensaje que usted escucha, no sé, en el internet o algo, Dios le habla. Dios siempre nos habla, pero no estamos poniendo en práctica las cosas. Y luego sabe peor, porque hay cosas que queremos acomodarlas a nuestra manera de ser y de pensar. ¿Sabe que la verdad no se puede distorsionar? Diga conmigo, la verdad no se puede distorsionar. ¿Sí? O sea, no podemos tomar la verdad y acomodarla a nuestra manera, porque eso ya no es verdad. Ya es una mentira. ¿Estamos de acuerdo? Pero quiero que veas algo más. Dice, me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. Ahora, diga conmigo, ahora enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza. ¿Dignas de qué? De confianza. ¿Dignas de qué? ¿Sabe? El punto de por qué a veces no estamos viviendo estas verdades es porque nos hemos vuelto personas que no somos dignas de confianza. En la otra versión, en la Reina Valera, no dice dignas de confianza, aunque creo que esa es una buena traducción, sino dice personas a hombres fieles. Diga conmigo, hombres fieles. Dígalo otra vez, hombres fieles. Y qué interesante que dice hombres. Qué interesante, ¿verdad? Que la Biblia dice hombres. Yo no sé si usted sabía, ¿verdad? Pero muchas veces en la Biblia habla acerca de los hombres. Una vez alguien dijo, la Biblia, ¿verdad? En su gran mayoría está escrita a los hombres. ¿Y por qué? ¿Porque Dios no le quiere hablar a las mujeres? No, porque a través de lo que Dios haga en el hombre, la familia es bendecida, la familia es llena de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Sí? Entonces muchas veces tú vas a ver en la Biblia que Dios le habla directamente a los hombres. Y aquí es una de ellas donde dice, esto encarga a hombres fieles. Estas verdades solamente van a recibirlas hombres fieles. ¿Hombres qué? Fieles. ¿Hombres qué? Fieles. Hombres fieles. En otras palabras, mis hermanos, hombres de carácter. Hombres de carácter. ¿Hombres de qué? De carácter. De carácter. ¿Qué es carácter? ¿Usted sabe qué es carácter? Bueno, la palabra carácter, a veces pensamos que carácter es así cuando te enojas mucho y dicen, ay, es que tiene carácter. No, eso no es carácter. Ese es un temperamento mal manejado. ¿Estamos de acuerdo? Es que no sabes manejar, precisamente no tienes carácter. La palabra carácter es una palabra griega, ¿verdad? Que es la palabra carácter, de donde tenemos varias palabras, ¿no? Como características, pero tiene que ver muchas veces tenía que ver con una letra, con una marca que era puesta. ¿Han visto las marcas que les ponen a las reses? ¿Ya? Calientan tanto la letra que la ponen en su cuerpo y cuando la ponen se queda ¿qué? Grabada.
Y cuando tú ves eso, sabes a quién le pertenece esa red, o ese animal, sabes a quién le pertenece, porque tiene grabada el carácter de su dueño. ¿Sí? ¿Está conmigo? Entonces, cuando la Biblia habla de que tú y yo tenemos que ser personas con carácter, está hablando que usted tiene que tener no su carácter, no el carácter de Roberto, de Juan, de Pedro, de Raúl, no el carácter de Antonio, el carácter de Francisco o de cómo te llames, no tu propio carácter, sino está hablando que tú tienes que tener el carácter y el diseño de Dios en tu vida y en tu corazón. Tú le perteneces a Cristo Jesús. ¿Alguien aquí le pertenece a Cristo Jesús? ¿Alguien le pertenece a Jesús? Entonces tú tienes que tener el carácter de Jesús. Tu vida tiene que mostrar y reflejar que tienes a Cristo. Escúchame, si tu vida no refleja que tienes a Cristo, entonces no tienes carácter. ¿Estamos aquí? Y entonces no podemos ser personas fieles. Nos volvemos personas, otra vez como lo decía al principio, personas que abandonan. Normalmente tendemos a abandonar. Qué triste es ver hombres que abandonan. Qué triste es ver hombres que se cansan, que menguan en lo que Dios les dio. Dios te dio grandes responsabilidades. ¿Cuántos dicen amén? Pues por eso Pablo le dice a Timoteo, tienes que enseñar. Yo te enseñé a ti. Yo te enseñé estas verdades. Vívelas y enséñaselas a otros. Pero ¿a quiénes se las vas a poder enseñar? A aquellos hombres que tengan carácter. Aquellos que sean dispuestos a reflejar el carácter de Cristo. Y cuando vas al versículo 3 te das cuenta de por qué le dice Pablo estas palabras. Porque un hombre de carácter va a pasar por estas situaciones. Mira lo que dice el versículo 3. Si me ayudan poniéndolo ahí en la pantalla. Soporta el sufrimiento. Estoy leyendo la NTV. Soporta el sufrimiento. Dile al que está a tu lado, soporta. Dile otra vez, soporta. O sea, aguanta. Aguanta. Hey, le está hablando a hombres. Yo sé que esto lo aplicamos a todo mundo, ahí, incluso a las mujeres, todo. Pero mira, específicamente, si nos vamos a específico, le está hablando a hombres. Porque Pablo le dice, esto encarga a hombres fieles e idóneos. Y un hombre fiel e idóneo es uno que soporta el sufrimiento. ¿Qué hace? Oye, a veces nos volvemos bien delicaditos. A la primera de sufrimiento ya, no, yo ya no. Ya no aguanto. Usted debe ser una muestra de lo que significa soportar el sufrimiento. Porque todos aquí en algún momento vamos a sufrir. Perdóneme, si usted no ha sufrido, quiero informarle que en algún momento va a sufrir. Pastor, no, yo quería que usted me dijera que todo me va a salir bien. Sí, pero tienes que sufrir. A veces para que venga lo bueno, hay que aguantar un rato de sufrimiento. ¿Y sabe qué? Hay que soportar el sufrimiento. Diga conmigo, hay que soportar el sufrimiento. Porque nos rompemos bien fácil. Hoy estamos haciendo, mira, qué tristeza que como padres estamos haciendo a la generación de cristal. ¿No le llaman ahora a la generación de cristal? Pero ¿de dónde viene la generación de cristal? Diga, de nosotros. ¿De dónde viene la generación de cristal? De nosotros como padres. Porque somos nosotros los que les vamos a enseñar. ¿Y sabes cómo lo van a aprender? Con que nos vean a nosotros. No, mi jefe aguanta. Mi jefe soporta. Y le vas a enseñar a tus hijos, tú también tienes que soportar, hijo.
Hoy les queremos dar todo para que no sufra como yo sufrí, porque yo sufrí un montón y por eso ya no quiero que mis hijos sufran. Eso es basura, mis hermanos. No estoy diciendo que no les des nada, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que tú como hombre le tienes que enseñar a tus hijos, sobre todo si son hombres, a aguantar el sufrimiento. Porque van a tener que pasar también ellos sufrimiento. Y lo peor es que tú los quieras. No, pobrecito, no quiero que sufra como yo. Porque a mí mi papá me pegaba mucho y yo ya no quiero que mi hijo sufra. Hey. Lo mejor es que seas sano de esas heridas. Dios te quiere sanar para que entonces puedas soportar y enseñes a otros a soportar. Mis hermanos, la vida tiene muchas etapas de sufrimiento. Y solo hombres de verdad aguantan el sufrimiento. ¿Está conmigo? ¿Y qué es aguantar el sufrimiento? Aguantar sin rajarse. Aguantar sin volver atrás. Oiga, Isaías 53 dice que Cristo fue varón de dolores. Diga conmigo, varón de dolores. ¿Fue varón de qué? De dolores. Entonces, ¿Cristo soportó el sufrimiento? Es nuestro ejemplo, ¿sí o no? Aguantó el sufrimiento. Aguantó el momento difícil, aguantó los momentos donde venían los catorrazos y ahí estaba. Soporta el sufrimiento como un buen soldado de Cristo Jesús. Oiga, un buen soldado. Ahorita que está de moda este tema de los soldados, ¿eh? Ahí está. Un soldado está dispuesto a dar la vida. Un soldado está dispuesto a aguantar el dolor. Yuhu. Ningún soldado se enreda en los asuntos de la vida civil porque de ser así no podrá agradar al oficial que lo reclutó. Asimismo, ningún atleta puede obtener el premio a menos que siga las reglas. Diga conmigo, seguir las reglas. Los primeros, soporta el sufrimiento. ¿Quieres ser un hombre fiel? ¿Cuántos quieren ser hombres fieles? Hombres de carácter. Soporten el sufrimiento. Aguanten cuando las cosas no se ponen fáciles. Aguanten cuando las situaciones se vengan difíciles. Y aguanten mostrando ustedes la vida de Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Pero número 2, ¿quieres ser un hombre de carácter? Tienes que seguir las reglas. ¿Tienes que seguir qué? Tienes que seguir las reglas. No, es que yo lo quiero hacer como cantaba Frank Sinatra, a mi manera. No. No, hombres, no es así. No es a tu manera. Tú no vas a poner. Las reglas ya están puestas. ¿Las reglas qué? Ya están escritas en la Biblia. Ya las puso Dios, las reglas. Las reglas no las ponemos tú y yo. Tú y yo las obedecemos. Un verdadero hombre obedece las reglas. ¿Un verdadero hombre qué? Obedece las reglas. No, es que como, yo no quiero que las cosas sean así. Eso de amar a una sola mujer, como que no se me da a mí. No es para mí. Yo soy como que para unas 3 o 4 de perdida. No quiero obedecer las reglas. Eso de hacer las cosas conforme a la voluntad. Eso de, ¿verdad? Que dice ahí la Biblia, que el que robaba no robe más, sino trabaje con sus manos para bendecir a otros. Pues como que eso no se me da mucho a mí, pastor.
Yo soy más de la onda del que no tranza, no avanza. Yo soy más de la onda del que, ¿verdad? De que sufran en tu casa, que sufran en la mía, pues que sufran en la tuya, ¿verdad? Y nos queremos salir de las reglas. Y después cuando vienen las broncas decimos, pero ¿por qué estoy pasando esto? No seguiste las reglas. Yujo, hombres, ¿quieres ser un hombre fiel? Soporta. Soporta el sufrimiento. ¿Quieres ser un hombre fiel? Sigue las reglas. Obedécelas. Lo que Dios te hable, obedécelo. ¿Cuántos dicen amén? Obedece las reglas. Y el agricultor, verso 6, si el agricultor que se esfuerza en su trabajo debería ser el primero en gozar del fruto de su labor. Número 3, ¿quieres ser un hombre de verdad? Esfuérzate en tu trabajo. ¿Esfuérzate qué? Otra vez, ¿esfuérzate qué? Ahora, cuando yo te digo tu trabajo, no nada más estoy hablando de tu trabajo al que vas 5, 6, 7, 8 horas. Tu trabajo es todo lo que haces. Tú tienes el trabajo, algunos aquí son esposos, tu trabajo es ser esposo. Son padres, su trabajo es ser padre. Tu trabajo en la iglesia, tu trabajo con la sociedad, tu trabajo, esfuérzate en tu trabajo. Tenemos que, mis hermanos, implementar esta cultura del esfuerzo, de que las cosas no se van a dar nada más porque sí. Muchos estamos queriendo que las cosas se den como por arte de magia, ¿verdad? Ay, de repente ya tengo una muy buena esposa. Oró el pastor por ella y la cambió el Señor. Wow, Señor, gracias, que ahora ya me obedece. Ese es tu trabajo. Diga conmigo, ese es mi trabajo. ¿Sabes que tener una buena esposa es tu trabajo? ¿Sí sabías eso? ¿O no sabías eso? Mis hermanos, de verdad, tener una buena esposa es nuestro trabajo. Si tú le quieres echar la bronca a la esposa, está bien, pero no estás entendiendo las reglas. Porque en las reglas que Dios diseñó, dice la Biblia, cuando tú ves el ejemplo de Cristo, ¿verdad? Cristo como el esposo y la iglesia como la esposa, dice que Él la santificó, Él la purificó para presentársela a sí mismo una iglesia pura, santa, que no tuviera mancha ni arruga. O sea, Él trabajó en ella para que fuera la esposa que Él quiere. ¿Qué esposa quieres tú? ¿Tú qué esposa quieres? Pues tienes un trabajo entonces. ¿Estamos entendiendo esto? Sé que es mucho más profundo que a lo mejor lo que estoy diciendo ahorita, pero mis hermanos, tienes que entender que es tu trabajo. ¿Qué clase de hijos quieres? O es más, no los que tú quieres. ¿Qué clase de hijos quiere Dios? ¿De quién crees que es el trabajo? ¿Sí? ¿Qué clase de iglesia quieres? A veces somos de los que nos quejamos de la iglesia. Ay, mira, no limpiaron la silla, qué bárbaros. Y ahí me voy a sentar, ¿no? Qué bárbaro. Ay, es que en la iglesia los líderes no le echan ganas. Y, ay, es que en la iglesia el pastor, ¿verdad? Ay, es que en la iglesia, pa. Pero tú no quieres trabajar en nada. ¿Tú no quieres qué? Te invitamos a servir. No, yo no puedo, yo tengo mucho trabajo. Yo tengo muchas cosas que hacer.
todos tenemos cosas que hacer, mis hermanos. Dios no llamó flojos. Tú no tienes que pensar que para servir a Dios tienes que estar desocupado. Ese es el peor error que tú puedes pensar. Es más, para servir a Dios tienes que estar más ocupado de lo que ya. Y luego servir a Dios va a ser otra ocupación más. Y también te tienes que esforzar en ella. Y también la tienes que hacer bien. ¿Estamos de acuerdo? O sea, es un trabajo. Y dice aquí que los hombres de verdad se esfuerzan en el trabajo para luego obtener las recompensas de ese trabajo. Tú te esfuerzas en tu trabajo para que en la quincena te digan, aquí está el esfuerzo de tu trabajo, ¿sí o no? Pero primero trabajas. Sí, y si no trabajas, ¿qué te van a decir? Muchas gracias, pero ahora no hay nada. Oiga, pero ¿por qué no? Qué injustos. No es injusto. No trabajaste. Si no trabajaste, no vas a tener nada. ¿Estamos de acuerdo? Porque si no sería corrupción. Hay gente que cobra sin trabajar. Pero ¿eso cómo se llama? Eso es corrupción, mis hermanos. ¿Estamos de acuerdo? Cuando cobramos sin trabajar, eso no es correcto. Otros le llaman que soy bien listo, no me metí en una chamba donde no hago nada y me están pagando. Si tú estás en una chamba así, yo te puedo decir que esa chamba no es de Dios. Porque Dios promueve el trabajo. Para tener, Dios dice, tienes que trabajar. ¿Tienes que qué? Trabajar. ¿Quieres cosechar? Trabaja. Yo quiero cosechar una buena familia, trabaja en ella. Yo quiero cosechar un buen matrimonio, trabaja en él. Yo quiero cosechar unos buenos hijos, trabaja en ellos. Quiero tener una iglesia espectacular, trabaja en ella. Trabaja. ¿Cuántos quieren ser hombres de verdad? Amén. El hombre de verdad soporta el sufrimiento. El hombre de verdad sigue las reglas. Y el hombre de verdad trabaja. Diga conmigo, soporta, sigue reglas y trabaja. Dígalo otra vez, soporta, sigue reglas y trabaja. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos hombres de verdad queremos ser? Yo quiero ser un hombre de verdad. Porque Dios no me llamó a ser un hombre de mentiritas. La vida tiene muchas dificultades como para que yo sea un hombre de mentiritas. Si yo soy un hombre de mentiritas, ¿sabes cuál es el problema? Que estoy exponiendo a mis generaciones. Una vez, y con esto termino. ¿Sí me ayudas, Omar? Y esta enseñanza me quedó así bien grabada en el corazón. David, ¿cuántos hemos oído de David? Como dos nada más. Los demás no han oído de David. El que cantaba las mañanitas. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Ok, bueno, ese David. ¿Ya? Y al rato decía, el pastor dijo que David escribió las mañanitas. No, David no escribió las mañanitas. Pero David, el de la Biblia. Oiga, David fue un hombre de verdad. David fue un hombre que mató gigantes. David fue un hombre que conquistó reinos. David fue un hombre que se experimentó en el sufrimiento. Vaya que sufrió. Desde muy chavo. Sufrió, se la vio difícil. Pero se aferró a Dios y con la ayuda y la gracia de Dios logró vencer y logró ser el mejor rey que Israel pudo haber tenido. A excepción de Jesucristo, lógicamente, porque Jesús es el rey de reyes y señor de señores. Pero David fue el mejor rey. Es más, la Biblia cuando habla de un buen rey, habla de David. Y cuando Dios le quería hablar a un rey que hiciera las cosas bien, le decía, haz las cosas bien como David. Siempre que Dios le hablaba a los reyes, decía, necesito que haga las cosas bien como David. Como David las hacía bien. Entonces David es un buen rey.
Pero luego después de él viene Salomón. Y Salomón, aunque es un rey, podríamos decir que fue un rey, es más, casi más a lo malo. Tuvo una buena etapa, tuvo buenas cosas, pero ya no fue como. Y la Biblia dice que que su corazón no fue perfecto como el de su padre David. Pero luego, después de Salomón tiene un hijo que se llama Roboam. ¿Cómo se llamaba el hijo de Salomón? Y Roboam fue el rey también. Pero si Salomón ya estaba torciendo las cosas, Roboam las terminó de torcer todas. De tal manera que, escúchame, David antes de los 20 años ya había matado a un gigante, ya tenía un ejército, ya era considerado uno de los mejores hombres. A la misma edad, Roboam, a la misma edad de David, en lugar de ser un hombre como David, ahora Roboam estaba entregando el reino. Estaba echando a perder todo lo que un día David había logrado. ¿Está conmigo? Y tú ves eso y no lo ves nada más ahí en esa historia. Tú lo ves en las familias. Tú ves como un hombre, ¿verdad?, se esfuerza, le echa ganas, hace cosas, y luego una generación o dos generaciones después, todo a la basura. ¿Dónde está el problema? El problema es que aunque David fue un muy buen rey, ¿sabes qué no fue buen? No fue un buen padre. Y él no supo transmitirle a su hijo los mismos principios y valores que él tuvo. Él no lo supo hacer. No lo supo hacer con ninguno de sus hijos. Al final, ya cuando David se está muriendo, le dice a Salomón: por favor, sé hombre. Pero ya era tarde. Y luego, si David no se lo supo transmitir a Salomón, ¿qué crees? Salomón tampoco se lo supo transmitir a Roboam. De tal manera que a la misma edad, David antes de los 20 estaba matando gigantes, conquistando reinos, y Roboam antes de los 20 estaba entregando el reino y dividiéndolo. Wow. Te hago una pregunta, hombres. Cuando tú ya no estés y estén tus hijos o tus nietos, ¿dónde van a estar? Yo no sé si a ti eso te preocupa. A mí sí. Y eso me lleva entonces a mí a ser un hombre de verdad. Yo quiero ser un hombre de verdad, que le sepa transmitir a mis hijos, y que mis hijos le puedan transmitir a las siguientes generaciones el carácter de Cristo. Amén. Diga conmigo: el carácter de Cristo. Dígalo otra vez: el carácter de Cristo. No mi carácter. Yo no quiero que la gente diga: ay, ese Santiago sacó el carácter de su papá. Eso no. Porque mi carácter, el carácter de Fernando, tiene que ser transformado por el carácter de Cristo. Así que no es mi deseo que la gente pueda decir: ay, mira, igualito que su papá, el mismo carácter. No. Que pudieran ver en mis hijos el carácter de Cristo. Que pudieran ver en mis generaciones el carácter de Cristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Tenemos una responsabilidad. El 13 y 14 de marzo tenemos un congreso que se llama Legado. Y si tú tienes, y si de verdad tienes esa carga
Tú tienes que estar aquí porque tú tienes que aprender, tú quieres aprender a dejar un buen legado en tus generaciones. Pero tengo trabajo. Ya te dije, todos tenemos trabajo. Pero a veces pides permiso para otras cosas. No te hagas. No os hagáis, dice la Escritura. Pides permiso para irte en un viaje con tu familia, y todo eso es padre y está bien, síguelo haciendo. Pero si lo haces para eso, también lo puedes hacer para esto que es tan importante, porque tú quieres aprender a dejar un buen legado a tus generaciones. Decía ayer Gama, legado no es lo que le dejas a tus hijos, legado es lo que dejas en tus hijos. ¿Lo que dejas qué? ¿Lo que dejas qué? Dentro de ellos. Lo que después ellos van a hacer cuando crezcan. Yuhu, hombres, ¿cuántos hombres de verdad hay aquí? ¿Cuántos hombres de verdad hay aquí? ¿Cuántos hombres de verdad hay aquí? De verdad, yo quiero invitarte a que esos días tú lo tomes, pero en serio, en serio, en serio. Es triste, mis hermanos, que a veces las mujeres, y Dios bendiga a las mujeres, Dios las bendiga grandemente, son increíbles, pero sabes que no es su responsabilidad, es tu responsabilidad. Es tu responsabilidad. Dile al que está a tu lado, es tu responsabilidad. Tú quieres aprender a dejar un legado en tus generaciones. Y no solo tú, tienes como hombre la tarea de animar a otros hombres, porque tienen la misma responsabilidad que tú. Y yo deseo que aquí en la iglesia haya hombres como los que describe aquí la palabra, de verdad. Hombres de verdad, que están dispuestos a sufrir cuando hay que sufrir, que están dispuestos a seguir las reglas y que están dispuestos a chambear, a trabajar, que no se rompen a la primera, que no se quiebran con cualquier cosa, que reflejamos a Cristo, porque si Cristo fue varón de dolores, experimentó el quebranto, ¿por qué yo no? ¿Por qué yo no? Amén. Póngase de pie, por favor. Levante sus manos al cielo un momento y diga: Señor, yo quiero ser esa clase de hombre. Ayúdame. No es en mis fuerzas, es en la gracia de Jesucristo. No es en tu capacidad, es en la gracia de Jesucristo. Pero tienes que tener un corazón dispuesto, tienes que tener un corazón entregado. Así que levante sus manos al cielo y dígale: Señor, ayúdame, dame tu gracia para poder ser esa clase de hombre, para poder ser esa clase de hombre de verdad, hombre valiente, hombre esforzado, hombre que sabe sufrir cuando hay que sufrir, cuando hay momentos difíciles, cuando vienen los problemas. Hombre que no le está echando la culpa a los demás, sino que asume la responsabilidad, y si hay que padecer, está dispuesto a padecer. Hombres que están dispuestos a obedecer las reglas, a seguir las reglas, a no desviarse, a no ir bajo sus propios conceptos, bajo su propia voluntad, sino que dicen: Señor, ¿qué es lo que quieres que yo haga? Y están dispuestos a obedecer. Y hombres que están dispuestos a trabajar, a esforzarse en el trabajo, a esforzarse en el trabajo que tú nos has dado. Señor, aquí estamos, te damos gracias y te damos a ti la gloria, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Dele un aplauso fuerte.